En quechua es shamu. Sirve para riwi. A su guaito se le hace derretir y se le echa al riwi. Y también para dolor de ojos sirve su ramita. Sí. Para echar a nuestros ojos su flemita. No, así se troza, se le pone en agüita y ese ya se larga en nuestro ojo. De semillita pues, se siembra su semilla, ya ahí crece. Sí, usamos embarrando, echamos a nuestro tiesto, a su cantito, a nuestra tinaja, sí, se utiliza. También para comer. Para comer. Queriendo hacer nuestro tallarín, eso se usa. Sí. Papita se machaca sacando de una cebollita, esto es su guaito. Se usa mayormente para la hemorragia, cuando una gestante tiene hemorragia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué se hace? Se lo saca, se lo pela, lo lavas, lo machacas, los ciernes, le pones en una tacita, tiene que ser puro su jugo. Y eso, lo que tú le ciernes, ya queda ahí como una sangrecita. Eso se lo hace tomar al que está gestando, que está pues como sangrando, ¿no? Eso las toma con una mitad de Xantalgino mejoral. Eso las toma 2 veces al día. Si le corta, pues ya mucho mejor, ya no lo vuelves a tomar. Pero si lo sigue tú bajando, sí le haces tomar el segundo día. Para eso es le llamo el piripiri, para la hemorragia, mejor dicho. Sí, sí. Ya pues crece. Sí, tienes que sembrar. Se siembra. No, tienes que sembrar también, ¿sabes en qué luna? En quinto. ¿Para qué? Para que puede crecer su papa como si fuera una cebolla. Pues si tú le vas a sembrar en cualquier luna, haz pequeñitos. Pues tienes que tener en quinto. Y como te digo, tienes que sembrar en la tarde, cuando ya no vas a tocar nada ya. Esos son sus secretos de esta planta. Sí, tienes que dietar. Tienes que dietar esto. No tomes pues dulce durante que estás tomando esto. Hasta segundo día. Eso es su dieta. Llama chapilloja, le decimos nosotros. Para dolor de cabeza, cuando tiene fiebre, se remoja todo el cuerpo, toda la cabeza, para calmar el dolor, para calmar la fiebre. Y se le tiene pues preparado en estos litros tiempos, que sea bien maduro. Y eso ya se le jala. Cuando enfermamos, ya nos sobamos. Chico y grande a nuestros bebés, para mal aire también. Haciendo fresco con orina para mal aire vuelta. Se le baña a nuestros bebés pues. Tempranito. En la mañanita, en ayunas. Al bebito, cuando tiene mal aire. Y para fiebre, sí, cualquier hora. Estas hojitas se lo coge harto, se lo recoge en 1 litro. Y ahí se le llena el trago llenito, ahí ya pues está madurando ya. A su rama se le siembra, al palito mejor dicho. Pues ahí se le cava, se le siembra. Y ya pues crece. Esta cuando nos quiere, crece, si no seca. No nos quiere a todos, la planta. Haya poroto. El poroto sirve para amado de bijuntos. Se le machaca y se le baña a la criatura. Cuando tiene vómito y diarrea el bebé de 1 año por arriba. Le ama de aquí, se le cura con Y entonces le machacamos harto y le curamos. Esta su hojita, esta hoja se le usa para amado de bijunto. Coge, al toque se las baña, pues cuando entran del sol es el secreto y cuando salen del sol también es secreto. Y le sembramos su ve. Así le sembramos así en tierra nomás.
este pipe es para cólico. Cuando tienen bebitos diarrea, eso se machaca harto con orégano y piñón y ciruelo y de guayabas con su vela. Y ese es bueno para cólico, ñaño. Eso se invita con un limón verde, bien puro, sin echar agua, puro hojita y orégano se junta. Eso se machaca, eso se exprime sin agua. Eso se invita con un gota de limón. Ese es lindo para diarrea, cuando tienen bebitos diarrea, cuando tienen vómito, diarrea, ese es bueno. Plantito, pues este clasito, ve. Así se siembra. Si también botan mucho esos chiquitos lombres cuando se invita fresco. Sí, ñañita. Para los toma. Grande bolsa toman también un poco. Para que tienen memoria, dice para que saben alguna cosita. Cuando no saben leer, dice también toman Sí, así es, ñañita, se invita. Ahora no, sereno, juntando ya pues a la vez se machaca en luna verde o si no en llena. Sí, dulce pues se no come. Todo nomás se come, solamente dulce no come. Yo de eso creo para cólico es bueno. Sí, ñañita. Ese estudio. Sábila sirve para infección. La mujer lo que tiene infección, dolor de orina, desinfección. Se lo corta en dos partes. Cuando es grande, se le pone en la tina, se le saca su yodo. Y cuando sale su yodo, así en pedacitos, se le pone en nuestra vagina. Cuando tiene infección y sana con sal de heno. Se toma 9 mañana. No se come ají, no se toma dulce. Así ha sanado mi hija y mandado a Lima. Cuando le he dicho, toma hijita, pediétate, no comas ají, dulce, manteca. Y a mami, y le ha sanado. 9 mañana toma para gastritis. Bien bueno es esto. Se le corta en 3 partes y ya cuando sale su yodo le sacas con una cuchara y un vaso y eso le tomas 9 mañana. Bien bueno es para gastritis. ¿En ayunas? Sí, en la ayuna. 3 veces al día se toma. Acá en sus costaditos tienen las escritas, eso se les planta cualquier hora. Bien bueno es. A ver el ñuc picha. Ñucnita sirve para tos. A se le combina con polpón tayaco, con sachahuiro. Se le machaca ñañita con embateíta, con piedrita, bien espesito. Eso ya se le cierne un trapito blanquito. Se le da ya pues, cuando tiene su tos ya, se le machaca bien espeso, ñuto. Cuando antes tenía hijo, convidaba de acá yo. Y con eso sana yo de mis hijos. Esta es gran cosa de remedio para bebé cuando tiene tos. De eso semillita que está ve. Así se le frega, ve. Así criamos mis ojos allá. Así en este tamaño una ramita le he llevado. Ahí he hecho una surquito. Ahí le he hecho echar así, ve. Y ahí me lo he aumentado. Tengo ahí guayran, así manchales así guayran. Yo tengo es lancetilla, también tengo es macho, así sancho sus hojas. Ñañita, se toma para cosas buenas de aquí. Para picuso, con esto se le mezcla con hojas de llantén, café, su cogollito, sachahuiro, todo eso se le mezcla, costado sachamuro, con todo eso se lo mezcla para picuso. Con eso se sana con picos. Yo porque a mis hijos le he hecho sana con esto. Yo con esto le he hecho sanar a mis hijos cuando han tenido todos secos, que sus ojitos de acá se hacen bien rosadito, negro. Adentro hace bien sangre. Y con eso les he hecho sanar a mis hijos. 5 yo se he hecho sana con eso. Así fresco, ñañito, le he machacado, bien machacado. Todo. Juntando todas clases de hojitas ya. Limón verde. Con eso les he dado un poco de sal de antes.
Sí, se lo cría. Así Así ve. Este se le troza y se le siembra así en tierra húmeda. Hirvi. Este se toma cuando se tiene dolor de barriga, cuando malo con el estómago, cocinando, crudo, se toma. Y este se le siembra, pues a su papa tiene este, acá ve. Y eso se le siembra en este caso su hijito. Y también se le guarda machacando con trago. Ve, esta es su papita, ve. Este pica, parece que ají, pues. Pica mucho. Venda mi cuñada, me dicen a mí esos remedios. No, porque te voy a vender. Lleva nomás, les digo, yo mismo voy. A veces cuando ya cogen, son otras manos secas. Y de ahí ya seca las plantas. Seca, ya no hay ya. Más bien mi esposo me dice, tú mismo ves traer, entrégale. Yo mismo voy a ramar. Ahí mi medicinal, pucapiñones, ahí siembro yo. A veces digo mi esposo, vete chaleres de ahí es planta. ¿De quién vamos a querer? No, para nuestros nietos. Cambio vuelta en esta chacra son grandazos, sí, grandes, sí, papás. Harto hay en mi chacra de mí. Criamos dentro de la chacra. Somos ñañitas en esta chacra, harto de medicina, de todo. De llantenes, pichana, verbena, hay cantidad de ñañitas en la chacra. Por ahora no existen, no se quieren, ya eso ya. Todo es centro de salud. Mejor que ampolla. Por ahora ya no quieren. Por ahora ya no pues quieren ya. Los jóvenes ya. A la posta nomás. Antes no hemos criado así nuestros hijos. Todo vegetal invitando hemos criado. Nuestras abuelas y nuestros abuelos son nuestras mejores maestras y maestros, y nuestra chacra y nuestro monte es nuestra farmacia natural. Criando nuestras plantas medicinales y aprendiendo de las abuelas y abuelos, sanamos con autonomía y seguimos viviendo bonito.